Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La selección belga acaba de ser eliminada en los cuartos de final de la Eurocopa, una fase que se le convirtió en una barrera psicológica. En la pasada Euro del 2016 fue eliminada también en cuartos, aquella vez frente a Gales cayendo 3-1. Y en esta presente su verdugo fue la selección italiana. De esta forma, la selección de Bélgica sigue sin ganar un torneo oficial y sigue desperdiciando los mejores años de su generación dorada. Para esta Euro llegaba como una de las grandes candidatas al título, pero su favoritismo terminó siendo humo. En primera fase lideró su grupo sin problemas, en octavos eliminó a la vigente campeona Portugal, pero en cuartos cayó frente a esta sorprendente Italia. En este video los invito para que veamos cómo fue el proceso de esta selección desde el 2014. Un recorrido lleno de altibajos donde ha sido candidata a los últimos títulos en sus últimas participaciones, pero en el camino se han encontrado mejores selecciones que acaban con su ilusión. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Antes de empezar, quiero agradecer a mi amigo Nero Fútbol por haber participado en la elaboración de este video. Tras el fracaso de las eliminatorias para el Euro del 2012, la Real Asociación Belga del Fútbol tenía planeado respaldar al entrenador George Leekens, ya que creían que a pesar de todo aquella campaña realmente no había sido tan mala. Sin embargo, el estratega decidió retirarse en junio del 2012 para marcharse al Brujas. Por consecuente, en su reemplazo para afrontar las eliminatorias del Mundial de Brasil 2014, fue nombrado el belga Mark Wiltons, quien había dirigido algunos equipos en su país y en la Bundesliga. Para estas clasificatorias, los principales futbolistas de la selección fueron los siguientes. Con respecto a la preparatoria fracasada para Sudáfrica 2010 repetían: el defensa Jan Vertonghen, de 27 años del Tottenham, Daniel Van Buyten, de 36 años del Bayern Múnich, Vincent Kompany, de 28 años del Manchester City y Thomas Vermaelen, de 28 años del Arsenal. En el medio, Moussa Dembélé, de 26 años del Tottenham, y Fellaini, de 26 años del Manchester United. Y por último, pero no por eso menos importante, el delantero del Chelsea, de 23 años, Eden Hazard. Además, como novedades, se sumaban al volante Axel Witsel, de 25 años del Zenit, el delantero Dries Mertens, de 27 años del Napoli. A su vez, emergieron tres jóvenes talentos, a saber, el arquero Courtois, de 22 años proveniente del Atlético de Madrid, el centrocampista Kevin De Bruyne, de 22 años del Wolfsburgo, y el delantero Romelu Lukaku, de 21 años, del Everton. De resto, para cerrar con esta parte, con respecto al proceso de clasificatorias al Mundial pasado, ya no estaban el arquero de 28 años, Logan Bailey, y Emily Spencer, de 36 años, ya que se encontraba retirado. En las clasificatorias rumbo a Brasil, Bélgica se ubicó en el grupo A junto a Croacia, Serbia, Escocia, Gales y Macedonia. En este periplo deportivo cosechó 8 victorias y 2 empates. De esta manera fueron punteros invicto del grupo con 26 puntos, logrando así el pase directo a la Copa del Mundo, acabando su ausentismo de 12 años en la máxima competición. En aquella campaña eliminatoria, Bélgica había mostrado un gran salto en la calidad en su juego. Su mayor prueba fue en la penúltima fecha, donde puso a prueba su invicto visitando a Croacia, donde finalmente ganaría su pase directo a la Copa del Mundo. En aquel partido, al minuto 15, Lukaku, tras una gran asistencia de Steven Defoe, abrió el marcador a favor de Bélgica. Poco tiempo después, más concretamente al minuto 38, el mismo Lukaku, tras una gran jugada individual, hizo el 2-0 parcial y el descuento croata fue de Kranjčar al minuto 83. Ya en la Copa del Mundo, Bélgica se ubicó en el grupo H junto a Argelia, Rusia y Corea del Sur. En su primer partido contra Argelia se llevaron un susto bastante importante. La selección africana se fue arriba al minuto 25 gracias a un penal en contra que concretaría Sofiane Bihouri. Ante este golpe, los Diablos Rojos solamente lograron reaccionar al minuto 70 con gol de Fellaini de cabeza tras la asistencia de Kevin De Bruyne. Con el empate, los belgas retomaron la acción y concretaron el 2-1 definitivo al minuto 80 gracias a un gran contraataque donde Hazard asistió a Mertens, que de pierna derecha selló la remontada y la primera victoria para los europeos. En el segundo partido se enfrentaron a la selección rusa, la cual vencieron por la mínima diferencia con gol de Origi tras la asistencia de Hazard en el minuto 88.
y en el tercer partido, ya con la clasificación asegurada a la siguiente fase, vencieron a Corea del Sur por 1-0 con gol de Vertonghen, que aprovechó un rebote del arquero Kim tras su bombazo de Origi. Con estos resultados, los belgas clasificaron octavos con puntuación perfecta. En esa siguiente fase les tocó como rival Estados Unidos. Aquel partido finalizó sin goles en los 90 reglamentarios, por lo que se tuvo que definir a tiempo suplementario. Al minuto 93, Kevin De Bruyne hizo el 1-0 tras un mal rechazo de Omar González, y al 105 Lukaku hizo el 2-0 con asistencia del mismo De Bruyne. En tanto, el descuento de la selección norteamericana fue de Julian Green al 107 para sellar el definitivo 2-1. En cuartos, Bélgica le tocó jugar con un peso pesado, la selección argentina, que llegaba a eliminar a Suiza en octavos. Aquel partido se resolvió temprano al minuto 8 con gol de Pipita Higuaín, del cual los Diablos Rojos no lograron reponerse. La Real Asociación Belga de Fútbol confirmó a Marc Wilmots al frente de la selección para dirigir el camino a la Euro del 2016. Esa campaña en la Copa del Mundo anterior, en suelo brasileño, había dejado muy buenas sensaciones, y aquel sexto lugar había sido la segunda mejor presentación de Bélgica en un mundial. Aquella campaña de clasificatoria, Bélgica la disputó en el grupo B, compartido con Gales, Bosnia y Herzegovina, Israel, Chipre y Andorra. Producto de 7 victorias, 2 empates y una sola derrota, los Diablos Rojos se clasificaron líderes del grupo con 23 puntos, acabando de nuevo con otro ausentismo importante, esta vez de 16 años en el torneo continental. En aquella Euro, Bélgica se ubicó en el grupo E, compartido con Italia, Irlanda y Suecia. En el debut enfrentaron a los italianos. Al minuto 32, Giaccherini con una gran asistencia de Bonucci hizo el 1-0, y al minuto 90, Pellé de pierna derecha tras asistencia de Candreva hizo el 2-0 definitivo. En el segundo partido, Bélgica recuperó el camino goleando 3-0 a Irlanda. El primero fue al 48 de Lukaku tras asistencia de Kevin De Bruyne. Al 61, Axel Witsel de cabeza marcó el segundo con asistencia de Thomas Meunier, y el tercero fue nuevamente de Lukaku asistido por Hazard. Y en el tercer partido, Bélgica, con la necesidad de ganar, derrotó a Suecia 1-0 con golazo de Nainggolan de media distancia con un zapatazo de pierna derecha. De esta manera, Bélgica sumó 6 puntos, los mismos que la selección italiana, con la que también igualó en diferencia de goles. Pero en el tercer ítem de desempate, el partido entre ambos, los belgas estuvieron en desventaja, relegados al segundo lugar, pero igual con paso a la siguiente fase. En octavos de final, Bélgica enfrentó a Hungría. Temprano al minuto 10, Toby Alderweireld de cabeza hizo el 1-0 tras asistencia de Kevin De Bruyne en tiro libre. El partido pintaba para finalizar con este marcador, pero la inspiración belga llegó en los últimos 12 minutos del partido. Al 78, Hazard hizo una gran jugada por la punta izquierda, asistiendo a Batshuayi, que marcó el 2-0. Al 80, nuevamente Hazard con paliza a bordo, Bélgica consiguió el paso a cuartos de final, donde enfrentó a Gales, selección que, como vimos anteriormente, compartió el grupo en las clasificatorias para el torneo. En las clasificatorias, Bélgica, a pesar de que superó a Gales en la tabla de posiciones, no salió bien librada en los 2 partidos que ambos jugaron. De locales empataron sin goles y de visita perdieron por la mínima diferencia, por lo que aquel partido de cuartos de final era de cierta forma una buena revancha. Sin embargo, aquel encuentro estuvo lejos de ser una revancha. Temprano al minuto 13, Nainggolan con un golazo de pierna derecha abrió el marcador para los belgas, pero en adelante todo fue sufrimiento. El empate fue al 30 de Ashley Williams en una jugada de tiro de esquina. El 2-1 a favor de Gales fue al 55 en una muy buena jugada de Robson Kanu asistido por Ramsey. Y en el ocaso del partido, en el minuto 85, Sam Boques de cabeza hizo el 3-1 definitivo, con el que Bélgica caía eliminada y Gales le demostraba su paternidad con esa gran remontada. Posterior a esa Eurocopa, el entrenador belga Marc Wilmots fue despedido. No había duda que durante su instancia de 4 años en la selección belga, el juego de los Diablos Rojos había evolucionado bastante. Sin embargo, esa inesperada derrota ante Gales en los cuartos de final sellaron su salida, ya que de esta selección como mínimo se esperaba la clasificación a semis en ese torneo continental. Para su reemplazo, con miras al Mundial de Rusia 2018, la Real Asociación Belga de Fútbol nombró al entrenador español Roberto Martínez
Martínez, quien llegaba de tener 3 temporadas bastante aceptables con el Everton. En las clasificatorias para la Copa del Mundo 2018, Bélgica se ubicó en el grupo H, compartido con Grecia, Bosnia y Herzegovina, Estonia, Chipre y Gibraltar. Producto de 9 victorias, un empate y una derrota, los Diablos Rojos fueron los líderes invictos del grupo con 28 puntos, consiguiendo el cupo directo al Mundial. Con respecto al Mundial anterior, se mantenían como principales figuras el portero Courtois de 26 años de Chelsea, los defensas Jan Vertonghen de 31 años del Tottenham, Vincent Kompany de 32 años del Manchester City y Thomas Vermaelen de 32 años de Barcelona. En el medio campo, Marouane Fellaini de 30 años del Manchester United, Kevin De Bruyne de 26 años del Manchester City, Axel Witsel de 29 años del Tianjin de la Superliga China y en la delantera Eden Hazard de 27 años de Chelsea, Dries Mertens de 31 años de Napoli y Romelu Lukaku de 25 años del Manchester United. Como principales novedades asistieron el mediocentro Yannick Carrasco de 24 años del Dalian de la Superliga China y Thomas Meunier de 26 años del Paris Saint-Germain. Y con respecto al mundial anterior, ya no estaba Daniel Van Buiten de 40 años, ya retirado. En aquel mundial en suelo ruso, Bélgica se ubicó en el grupo G, compartido con Inglaterra, Panamá y Túnez. En el debut, derrotaron a Panamá 3-0 con goles de Mertens y doblete de Lukaku. En el segundo partido, golearon a Túnez 5-2 con goles de Batshuayi y dobletes de Hazard y Lukaku. Y en el tercer encuentro con la clasificación asegurada, utilizaron una plantilla alterna frente a Inglaterra, a la cual derrotaron con gol de Januzaj. De esta manera, Bélgica se clasificó a la siguiente fase, siendo la líder del grupo con puntuación perfecta de 9 puntos. En octavos de final, enfrentaron a la segunda del grupo H, la selección japonesa. El partido lo empezaron ganando los asiáticos con goles de Haraguchi y Takashi. Un 2-0 parcial que dio para pensar que ese partido podría ser una de las grandes sorpresas del campeonato. Sin embargo, los Diablos Rojos reaccionaron al minuto 69 con gol de Jan Vertonghen. Y la remontada final estuvo a cargo de Fellaini al 74 para el empate y el gol del triunfo fue de Nacer Chadli en el agónico minuto 94. En cuartos de final, Bélgica tuvo una cita con la historia. Su rival era la selección brasileña, la segunda favorita a llevarse el título según los apostadores. Y ya en esa instancia era la gran favorita después de la increíble eliminación de Alemania en primera fase. Aquel partido se disputó en el Kazan Arena. Bélgica lo empezó ganando con goles de Fernandinho en propia puerta al minuto 13 y golazo de Kevin De Bruyne al minuto 31. En el segundo tiempo, la selección brasilera tuvo una muy buena reacción donde creó claras opciones de gol, pero solo pudo descontar uno marcado por Renato Augusto al minuto 76. De esta forma, Bélgica por segunda vez en su historia avanzaba a una semifinal de un campeonato del mundo. Esta vez venciendo a la pentacampeona del mundo, lo que sin duda fue una de las grandes sorpresas del campeonato. Aquella semifinal se disputó en la ciudad de San Petersburgo. Bélgica llegaba de eliminar a la gran favorita y su rival Francia hizo lo propio frente a los uruguayos. El partido fue bastante cerrado y parejo. Finalmente se resolvió con gol de pelota quieta. En un cobro de tiro de esquina ejecutado por Griezmann, Samuel Umtiti cabeceó e hizo el único gol del partido al minuto 51. De aquella forma, Bélgica se quedaba de nuevo a las puertas de una final del campeonato del mundo, tal cual le había sucedido 32 años atrás frente a la selección argentina en el Mundial de México 86. En el partido por el tercer puesto, Bélgica por segunda vez en ese torneo se enfrentaba a la selección inglesa, pero esta vez a diferencia del partido en fase de grupos, ambas selecciones lo hicieron con sus respectivas plantillas titulares. Muy temprano al minuto 4, Thomas Meunier hizo el primero para Bélgica. Inglaterra no lo pudo empatar y ya en el ocaso del partido, Hazard hizo el 2-0 con el que los Diablos Rojos sellaron su mejor participación en un mundial, asegurando al menos la medalla de bronce. Posterior a ese mundial, Roberto Martínez continuó al frente de la selección belga. A pesar de no alcanzar la final, Bélgica mostró un gran nivel frente a su verdugo, la selección francesa, que a la postre fue la campeona del mundo, por lo que el estratega español fue confirmado al frente de la selección para liderar el proceso de la UEFA Nations League y las clasificatorias para la próxima Eurocopa. En el naciente torneo de la UEFA, la Liga de las Naciones, Bélgica se ubicó en la Liga A, más específicamente en el grupo A2, compartido con Suiza e Islandia. En los 4 partidos disputados en el todos contra todos,
Los Diablos Rojos ganaron 3 y perdieron 1, sumando 9 puntos que solo les alcanzó para ocupar la segunda posición, perdiendo sorpresivamente el liderato con la selección suiza que tuvo igual puntaje pero con una mejor diferencia de gol. Este mismo análisis lo hicimos de la selección de Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal y Croacia, recientemente eliminadas en los octavos de final. Si quieres ver alguno de estos videos, te los dejo en este momento arriba en las sugerencias y más adelante abajo en el comentario fijado y en la pantalla final. En las clasificatorias para la Eurocopa, Bélgica se ubicó en el grupo I compartido con Rusia, Escocia, Chipre, Kazajistán y San Marino. Producto de 10 victorias, los belgas fueron los líderes del grupo haciendo una campaña perfecta, consiguiendo el cupo al campeonato inicialmente pensado para 2020, pero como todos sabemos disputado en este 2021. Donde se le asignó una plaza en el grupo B compartido con Dinamarca, Finlandia y Rusia. En ese grupo, Bélgica cumplió con el favoritismo y lo lideró sin problemas con puntuación perfecta. Su debut fue impecable ante los rusos, siendo la justa ganadora con aquel 3-0. En el segundo encuentro versus Dinamarca, a pesar de que ganó el partido, era más para un empate. Y en el tercer encuentro versus los fineses fue un monólogo con una contundente victoria de 2-0. En octavos de final producto de su liderato, enfrentaron a una de las mejores terceras del torneo, que en este caso fue la selección portuguesa, nada más y nada menos que la vigente campeona de la competición. En ese partido decisivo, Bélgica eliminó a Portugal por la mínima diferencia con golazo de Thorgan Hazard. Si bien sacaron el resultado a favor, hay que anotar que por el trámite del juego, Portugal mereció por lo menos empatar el partido. Pero los belgas supieron sufrir y se clasificaron a los cuartos de final. En esa siguiente fase, a Bélgica le tocó otro rival complicado, la selección italiana que llegaba a eliminar a los austriacos. En ese partido, tal cual le sucedió frente a Portugal, a Bélgica se le vio inferior a su rival, pero esta vez su oponente sí estuvo efectivo de cara al arco de Thibaut Courtois. Varela e Insigne hicieron los goles de la Zurra, y Bélgica, si bien descontó con penalti marcado por Lukaku, no se le dieron las cosas para empatar el partido a pesar de que creó las opciones. De esta forma, la Zurra a semis y los Diablos Rojos se quemaron en cuartos. Como lo dijimos al principio del video, infortunadamente para los belgas, esta generación no ha conseguido nada. Y a lo mucho solo les queda Qatar 2022, torneo donde por última vez esta generación estará en plenas condiciones, ya que pensar en la Euro del 2024 ya se vería una plantilla muy longeva. Veremos qué sigue pasando, pero de momento esta selección de Bélgica nos sigue debiendo. En la caja de comentarios dinos qué piensas sobre esta selección belga. ¿Crees que son candidatos para Qatar 2022? De momento marchan líderes de su grupo con 7 puntos a falta de 5 partidos en esas clasificatorias. Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Suscríbete al canal en el botón que estás viendo en pantalla y te invito a ver estos videos que te recomendé anteriormente, reciente a las eliminaciones de Alemania, Portugal, Francia, Croacia y Países Bajos. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.